En este punto, chicos, sería bueno que vean los videos que vamos a subir al aula virtual, que van a figurar como videos micro, en definitiva videos microscopios. Es un PowerPoint que incluye dos videos. Para poder verlos tienen que hacer clic sobre la imagen. Son dos videos cortitos de cómo verían las imágenes en un microscopio, de lo que es la motilidad en masa o masal y la motilidad individual. Cualquier dificultad nos avisan, van a tener todos los videos cargados junto con los PowerPoint en el aula virtual. Un ejemplo, acá volvemos con lo que decíamos recién, un ejemplo de clasificación de calidad seminal. Un criadero decidió que le va a poner 0 a aquel semen que no presenta movimiento, que le va a poner 1 a un movimiento vibratorio pero sin desplazamiento de la cabeza, es decir, el espermatozoide vibra en el mismo lugar. Movimiento vibratorio con desplazamiento, le vamos a poner un 2. Movimiento progresivo y sinuoso, le vamos a poner un 3. Movimiento progresivo rápido, un 4. Movimiento progresivo muy rápido, un 5. ¿Qué sería lo ideal? Y probablemente para este criadero un 3 sería lo correcto. Pero esto lo hace el ojo y el entrenamiento de la persona. Lo que para mí es un 4, probablemente para otros es un 5. ¿Sí? Por eso insisto con el tema de la subjetividad y la importancia de que la persona encargada de estas tareas sea siempre la misma. Una vez realizada la observación macroscópica y microscópica con los aspectos ya mencionados, vamos al cálculo del número de dosis. ¿Qué nos está faltando para saber la cantidad de dosis? Nos está faltando la concentración espermática. Porque recordarán que el volumen del eyaculado lo supimos ni bien terminamos la extracción e ingresamos al laboratorio y pesamos nuestro semen. Con estos dos datos, el volumen del eyaculado y la concentración espermática, que es lo que vamos a pasar a calcular ahora, con esos dos datos yo puedo calcular el número de dosis. ¿Cuáles son los métodos para establecer la concentración espermática? La más conocida, universalmente utilizada, es la cámara de Burger. Lo habrán escuchado a lo mejor mencionar en el caso del bovino como cámara de Neubauer. Bueno, el concepto es el mismo. Esta metodología es un portaobjeto con un reticulado que está grabado en ese portaobjeto y que nos va a permitir, como ya vamos a ver en diapositivas posteriores, contar los espermatozoides que están presentes en cada uno de los cuadraditos de ese reticulado. Hay otras tecnologías más modernas, más caras, que probablemente solamente el fotocolorímetro se usa a nivel comercial. Ya cuando hablamos de los sistemas CASA o el SQS, estamos hablando de sistemas muy modernos, muy tecnificados, que probablemente se utilicen a nivel de o criaderos muy grandes o en centros de inseminación o en centros de mejoramiento genético. Es decir, a nivel comercial no se justifica invertir en estas tecnologías. Pero no queríamos dejar de mencionárselas para que las conocieran. Y los invito a que indaguen un poquito sobre ellas en internet para que conozcan cómo funcionan. Bien, el hemocitómetro no es ni más ni menos que la cámara de Burger que veíamos recién. Es la metodología más utilizada en los criaderos comerciales para el conteo espermático que nos va a permitir determinar la concentración del eyaculado. Lo que se ve en las fotos es el proceso mediante el cual vamos a tomar la muestra para poder observar en el microscopio. Fíjense que arriba a la izquierda tenemos nuevamente la pipeta con el pipeteador. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que esta pipeta o este mililitro contenido en la pipeta lo íbamos a guardar para una etapa posterior? Bueno, para esto que vamos a ver ahora. Vamos a utilizar un matraz, como el que se ve en la foto de arriba a la derecha,
con solución fisiológica de sodio. Vamos a prácticamente llenar ese matraz, dejando espacio para agregar 2 o 3 gotas de formol. ¿Para qué es el formol? Básicamente es para matar los espermatozoides de ese mililitro que estamos sacando, ya que de esta manera, estando quietos, va a ser la única forma en que los podamos contar. Vamos a colocar el mililitro en el matraz también, y luego vamos a utilizar una pipeta Pasteur, que son esas pipetas muy finitas, casi como un pelo, que nos permiten tomar una muestra, llevar esa gotita a la cámara de Burker, como se ve en la foto de abajo a la derecha. Esa cámara de Burker tiene 2 pincitas que están sosteniendo un cubre objeto, y no sé si alcanzan a ver en el medio de la cámara de Burker hay como una H. Bueno, esa H, esos 2 puntos, esos 2 rectángulos centrales, ahí se encuentra ese reticulado que yo les mencionaba, que en donde vamos a contar los espermatozoides. Por ende, ahí está puesto el cubre objeto, y entre el cubre y la cámara de Burker es que vamos a colocar esa muestrita con la pipeta Pasteur. A partir de acá, vamos a llevar esa cámara de Burker al microscopio para poder observar. Esta dilución que hacemos, que es tomar 1 mililitro de semen, colocarlo en un matraz de 100 mililitros y luego tomar una gotita que va a ir a la cámara de Burker, es una dilución que ya está previamente establecida, y una vez contados los espermatozoides, los vamos a llevar a una fórmula que automáticamente nos va a dar el número de dosis, ¿sí? Todo esto, si nosotros no tuviéramos la fórmula que ya nos simplifica todo el problema, tendríamos que hacer una serie de reglas de 3 simple y demás, que no lo hacemos para reducir el tiempo y el esfuerzo. Entonces simplemente contamos los espermatozoides, se considera que esa muestra es representativa de todo el eyaculado, y a partir del conteo de espermatozoides sabemos cuál es la concentración del semen. Esto sería el reticulado que vamos a observar en la cámara de Burker. Fíjense que los cuadraditos que vamos a tener que contar es aquel cuadradito que está señalado arriba a la derecha de la diapositiva, donde con una especie de globo de diálogo, ¿sí? Donde ven que está marcado cuáles son los cuadraditos que tenemos que contar. Es decir, que nosotros en el microscopio debemos buscar cada uno de esos cuadraditos, desplazarnos en zigzag, empezar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y nos vamos desplazando en zigzag. ¿Cuántos tenemos que contar? 40 cuadraditos. Contando 40 cuadraditos, yo ya me aseguro de tener bien representado el eyaculado completo. ¿Qué voy a ir haciendo? Voy a ir tomando nota en una hoja de lo que observo en cada cuadradito. Voy a anotar el número de espermatozoides que observo en cada cuadrado, y a su vez voy a anotar las anormalidades que observo en cada cuadradito. ¿Por qué? Porque después, a la hora del cálculo, a esas anormalidades las voy a descontar. Ya vamos a ver cuáles son las anormalidades y a qué se deben. Abajo a la derecha tienen expresado lo que son los, digamos, como el cuadrado está conformado por 4 lados, puede ocurrir que si el espermatozoide está completamente dentro del cuadradito, no nos da lugar a duda. Pero si el espermatozoide cae sobre alguno de los lados, tenemos que considerar 2 lados positivos y 2 lados negativos. Los lados positivos quiere decir que vamos a contar el espermatozoide como si estuviera dentro del cuadradito, mientras que los lados negativos, o los que están graficados en rojo, son los lados que estaríamos significando espermatozoides que cayeron afuera. Entonces, en este caso, los lados positivos son arriba y a la derecha, y los lados negativos son a la izquierda y abajo. Lo que manda es la cabeza, es decir, que en definitiva tenemos que ver dónde cae la cabeza para saber en qué lado estamos. Estas son las anomalías. Este es otro de los elementos, es otro de los aspectos microscópicos que vamos a observar. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto la motilidad en masa? Ya habíamos visto la motilidad individual. Bueno, el punto 3 es la presencia de anomalías y la aglutinación, que algo ya habíamos hablado.
¿Qué tipo de anomalías son las más frecuentes? Las más frecuentes de observar son la cola en látigo, la cola doblada, las gotas citoplasmáticas proximales y distales, las cabezas solas o las colas solas, las macrocabezas. Muchas de ellas no se sabe con la ciencia cierta cuál es el origen de estas problemáticas. Otras de ellas sí se asocian con algunos aspectos de manejo. Es muy frecuente, por ejemplo, que en épocas invernales, con muy bajas temperaturas, o cuando el semen ha sido mal manipulado y se enfrió muy rápidamente, observemos, por ejemplo, muchas colas de látigo. Es decir, es una anomalía muy relacionada al frío. Las gotas citoplasmáticas proximales y distales, como las que están viendo en las fotos de la derecha, esa burbujita que se forma o cerca de la cabeza o a mitad de distancia entre la cabeza y el final de la cola, son indicios de inmadurez. Recordarán que la inmadurez tenía una significancia asociada a la frecuencia de salto o a la frecuencia de extracción. Cuando la extracción es muy frecuente, puede pasar que tengamos presencia de gotas citoplasmáticas proximales o distales, lo cual nos indica que los espermatozoides son inmaduros, o puede pasar que el padrillo se esté masturbando, como habíamos hablado. ¿Esto qué genera? Y bueno, en muchos casos no es muy significativo, en otros casos sí lo es, y si esta anormalidad supera el 25 o el 30%, el semen se tiene que descartar. Lo que se observa abajo en la foto de abajo, es una aglutinación. Esto es lo que yo les decía recién, sustancias presentes en el semen, sustancias contaminantes o sustancias producidas por los mismos espermatozoides de desecho, que funcionan como aglutinantes, que tienden a agrupar a los espermatozoides y a pegarlos entre ellos, evitando el normal traslado de los espermatozoides. Este cúmulo de espermatozoides no es viable. También se contabiliza y tiene que ser en la visual del microscopio, en la platina del microscopio, tengo que observar la menor cantidad de aglutinaciones posible. Este sería un espermatozoide normal, donde tenemos una cabeza con un acrosoma, que es ese engrosamiento que tienen el espermatozoide en la cabeza y que al momento de la fertilización se rompe y libera enzimas que son capaces de romper la zona pelúcida o atravesar la zona pelúcida del óvulo para favorecer la fertilización. Después tenemos un cuello, esa zona intermedia un poco más engrosada, y luego comienza la cola, cada vez más fina, hasta que finaliza en un extremo caudal o un segmento caudal. Otras fotos de anomalías, fíjense que la primera es una cola doblada o una cola en látigo, ¿sí? Ese tipo de disposición donde la cola se vuelve sobre sí misma y pasa por el frente de la cabeza, eso es una cola en látigo. Una gota distal, una aglutinación, una macrocabeza, y esa macrocabeza parecería tener una gota citoplasmática proximal. Fíjense que la burbujita, al igual que en la foto siguiente que dice gota proximal, está pegada a la cabeza, y arriba a la derecha un espermatozoide normal. Bien, hemos obtenido finalmente los dos datos que necesitábamos. Tenemos el volumen del eyaculado y hemos contado en la cámara de Burker los espermatozoides presentes en 40 cuadraditos y le hemos descontado las formas normales. Por ejemplo, hemos contado 35 espermatozoides y 2 formas anormales. Quiere decir que tenemos 33 espermatozoides normales que son los que vamos a incorporar en la fórmula, por ejemplo. A eso lo dividimos por un valor que en este caso es 300. ¿Qué representa ese 300? Va a representar en forma simplificada, porque le hemos sacado 0 para simplificar el cálculo, la cantidad de espermatozoides que va a contener cada dosis de 100 mililitros. No olvidemos que cada dosis contiene 100 mililitros. ¿Qué representa este 300? 3.000 millones de espermatozoides contenidos en 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros. ¿En qué casos yo voy a modificar ese 300? Cuando a mí me interese
concentrar más las dosis o cada una de las dosis. ¿Esto qué me trae como consecuencia? Que si yo concentro cada una de esas dosis, puedo a partir de ese mismo eyaculado obtener cada vez menos dosis. Es decir, que si en vez de 300 divido por 400 o divido por 500, estoy teniendo cada vez más espermatozoides por dosis, pero cada vez menos dosis por eyaculado. ¿Esto solamente en qué casos podrá hacerse? En el caso de que no necesite tantas dosis, porque tengo pocas cerdas para entrar en celo, porque simplemente no las necesito, o en el caso de que puede ocurrir que a lo mejor yo tengo mucha certeza de cuándo van a entrar las cerdas en celo. Por ejemplo, si yo sé que mañana tengo 1, 2, 3 o 5 cerdas en celo, puedo tomarme el atrevimiento de aumentar la concentración porque en definitiva ese diluyente que yo había considerado, en vez de durar una semana de conservación, lo voy a necesitar nada más que 2 días. Entonces, me está permitiendo concentrar las dosis porque en definitiva los espermatozoides no van a tener que estar tanto tiempo en ese medio de manutención. En definitiva, si esto no ocurriera y yo no sé cuándo van a entrar las dosis en celo, no puedo jugarme. Tengo que tratar de tener la mínima concentración correcta posible para extender lo que más se pueda la vida útil de las dosis. Por eso en ese caso trabajamos con 300 mililitros. Espero que esto esté claro porque es un aspecto importante y si hace falta lo iremos debatiendo en el grupo de WhatsApp. Una vez obtenido el número de dosis, ¿qué es lo con qué se continúa? Bueno, con el mezclado del semen, que ahora ya sabemos cuántas dosis nos va a dar, con el diluyente, que recordemos estaba en la placa térmica para tener una temperatura adecuada para ser mezclado con el semen. ¿Qué es lo que hacemos acá? El control de temperaturas. Colocamos un termómetro con el diluyente, un termómetro con el semen. Cuando esos termómetros adquieren la misma temperatura o, a lo sumo, un grado de diferencia, pero siempre a favor del diluyente, es el momento exacto para proceder al mezclado. Se mezcla, se vuelve a colocar el embudo en la balanza y en el soporte de llenado y se mezcla el semen con el diluyente. Esto, por supuesto, previamente habiendo calculado la cantidad de dosis que puedo obtener y sabiendo con exactitud cuánto diluyente preparé para esa cantidad de dosis. Este es el soporte de envasado. El soporte de envasado tiene un orificio en la parte frontal donde vamos a hacer pasar la manguera, una manguerita con una pinza. Esa manguerita está tapando el orificio de ese recipiente en el cual hicimos el mezclado y esa pinza lo que hace es cerrar el paso del líquido. Entonces, se procede a colocar cada uno de los recipientes donde va a estar la dosis. En este caso, para esta empresa se llama saco, por ejemplo. Se inserta ese pico que tiene el saco en la manguerita, se abre la pinza, se llena con 100 mililitros, incluso el saco tiene una medida a donde están los 100 mililitros, se cierra la pinza y se lleva a balanza para pesar los 100 mililitros. Se dejan las dosis a temperatura ambiente un rato, ya que recordemos siempre que cualquier choque térmico puede generar mortalidad y daño de espermatozoides. Entonces nunca debemos terminar de envasar las dosis y llevarlas inmediatamente a conservadora, sino esperar a que paulatinamente descienda la temperatura a una temperatura ambiental y posteriormente llevar a conservación a 15 grados. Antes de inseminar vamos a hacer una especie de proceso inverso, porque vamos a sacar las dosis de la conservadora, las vamos a colocar a temperatura ambiente durante 1 hora aproximadamente, para que adquieran nuevamente una temperatura ambiental, es decir, pierdan esa temperatura de 15 grados y adquieran aproximadamente unos 24 grados. Se las resguarda siempre de la luz, esto que significa que las vamos a mantener tapadas
¿Por qué? Porque la luz es espermaticida. Pueden también calentarse las dosis sobre la placa térmica para llevarlas nuevamente a 36 o 37 grados y se las transporta al lugar de inseminación dentro de un recipiente térmico para conservar la temperatura y resguardarlas de la luz. También puede ocurrir que las dosis no se calienten sobre la placa térmica, sino que simplemente se lleven para ser utilizadas a temperatura ambiental e incluso llevarlas en un bolsillo o lo que cuando estamos presencialmente denominamos como las sobaqueamos, ¿sí? Las metemos debajo del brazo. Es una forma de mantenerlas cerca del cuerpo nuestro y de esa forma tener una temperatura bastante cercana a la corporal. Entonces evitamos la placa térmica, que a lo mejor hay criaderos que no disponen de esa tecnología, y simplemente utilizamos la lógica y el criterio. La llevamos en el bolsillo del pantalón o debajo del brazo. La intención es simplemente tratar que al momento de la inseminación haya la menor amplitud térmica entre la temperatura de la cerda y la temperatura de la dosis. Esto facilita sobremanera el proceso de inseminación.